Señorita Johnson, el señor Ashford me ha pedido que la acompañe a su oficina. Ahora, la voz del gerente de seguridad resonó por el pasillo de servicio de la mansión Ashford como una frase. Eran las 6:47 de la mañana de un martes normal, y Grace Johnson acababa de llegar para su turno como jefa de limpieza en la finca más grandiosa de Connecticut. 12 años. 12 años trabajando en aquella casa sin un solo día libre, sin una sola denuncia registrada, coordinando un equipo de 8 empleados con impecable eficacia. Y ahora, por primera vez, la convocaban al despacho privado de Richard Ashford, incluso antes de que le hubieran servido el desayuno. Grace tenía 38 años, pero en ese momento sintió el peso de cada cicatriz invisible que la vida le había dejado. Madre soltera de 3 hijos, Marcus de 14 años, Sofía, de 11, y el pequeño David, de solo 7, había construido su vida en torno a la estabilidad que le proporcionaba ese trabajo. Un trabajo que, por el tono de la llamada, estaba a punto de finalizar. Mientras subía la escalera de mármol que los empleados rara vez usaban, su mente trabajaba a toda velocidad. No había cometido ningún error, estaba seguro de eso. Entonces, ¿por qué? La respuesta llegó tan pronto como entró en la oficina con paneles de caoba. Richard Ashford, magnate de la construcción y propietario de una fortuna estimada en $847 millones según Forbes, estaba sentado detrás de su escritorio, con una expresión que Grace conocía bien después de todos estos años, desprecio mal disfrazado de profesionalismo. A su lado, Victoria Ashford, su esposa trofeo de 29 años, rubia platino y más botox que emoción genuina, se examinaba las uñas como si Grace fuera un mueble. Señorita Johnson, comenzó Richard, sin siquiera ofrecerle un asiento. Me ha llamado la atención que ciertos artículos de valor se han perdido de la propiedad en las últimas semanas. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Grace. Un conjunto de joyas antiguas que pertenece a mi esposa, valor estimado en $180,000. Y casualmente, hizo una pausa para lograr un efecto dramático. Usted fue la última persona en acceder a la caja fuerte de la suite principal durante la limpieza del viernes. Señor, yo no he terminado. Su voz cortó el aire como una espada. Entiendo que tienes necesidades. 3 hijos que criar por tu cuenta, sin un padre presente, viviendo en ese apartamento en Bridgeport. Debe ser difícil ver tanta riqueza a diario y no poder proporcionar lo mismo a tus hijos. Victoria dejó escapar un suspiro teatral. Richard, cariño, tal vez deberíamos llamarla ladrona y terminar con esto de una vez. Tengo una cita en el spa a las 9. Gracia respiró hondo. Sus dedos temblaron levemente, pero su voz salió firme. Señor Ashford, trabajé en esta casa durante 12 años sin una sola mancha en mi historial. Nunca tomé nada que no fuera mío. Nunca. Si me acusa de robo, me gustaría ver pruebas. Richard se reclinó en su silla, con una sonrisa cruel en sus labios. ¿Evidencia? Por supuesto. Las cámaras de seguridad la muestran ingresando a la suite a las 2:23 p.m. del viernes. Las joyas fueron vistas por última vez a las 2 p.m. Usted salió a las 3:10 p.m. Matemáticas simples, señorita Johnson. Las cámaras también muestran que no estaba solo. La señora Pemberton del departamento de limpieza y el señor Chen del departamento de mantenimiento estuvieron conmigo todo el tiempo. Es el protocolo estándar cuando se accede a áreas con objetos de valor. Detalles. Victoria agitó la mano con indiferencia. Richard, ¿podemos resolver esto? Obviamente hizo algo con las joyas antes de irse. Tal vez tuvo un cómplice. Esta gente siempre lo tiene. Esta gente. Las palabras flotaron en el aire como veneno. Grace sintió que la ira hervía en sus venas, pero mantuvo su rostro neutral. Años de trabajo para familias adineradas le habían enseñado el arte de tragar las humillaciones con aparente dignidad. Te doy una generosa elección, continuó Richard, abriendo un cajón y sacando un sobre. Firma esta carta de renuncia voluntaria, sin fanfarrias, sin demanda, sin policía involucrada. A cambio, no destruiré tu reputación. Aún puedes conseguir otro trabajo en un nivel apropiado, o podemos hacerlo de la manera más difícil, con cargos formales, investigación policial, tu nombre en los periódicos. Elige. Grace miró el sobre, luego a Ricardo, luego a Victoria, que ya había centrado su atención en su teléfono, escribiendo algo con una sonrisa pícara. Fue entonces cuando Grace notó algo que ellos no habían notado, y que ella notó, el reflejo de la pantalla del teléfono celular de Victoria en el vidrio enmarcado detrás de ella, y en ese reflejo por una fracción de segundo, vio una conversación abierta de WhatsApp. Funcionó perfectamente, querida.
La mujer negra será despedida hoy. Ahora puedo contratar a Madeleine como prometí. Besos. El mensaje era para un contacto guardado como M. Grace levantó lentamente la vista. Algo en su expresión cambió. La vulnerabilidad dio paso a algo diferente, algo frío, calculadora. Entiendo completamente la situación, señor Ashford, dijo con calma tomando el sobre. Solo necesito unos días para organizar mis pertenencias y algunos asuntos personales relacionados con mis hijos. Dependen de mi salario. Necesito asegurarme de que tengan algo que comer. Por primera vez Richard parecía un poco incómodo. Sí, bueno, tienes hasta el viernes para limpiar tu casillero y devolver las llaves. Grace asintió y se giró para irse. En la puerta se detuvo sin mirar atrás. Solo una pregunta, señor. Las cámaras de seguridad, ¿cuánto tiempo permanecen grabadas? ¿30 días? 45, respondió Richard automáticamente, frunciendo el ceño. ¿Por qué? Curiosidad profesional. Grace se fue y cerró la puerta suavemente detrás de ella. Lo que Richard y Victoria no sabían, no podían saber, era que Grace Johnson no era solo una institutriz excepcional. Antes de tener a Marcus a los 24 años y tener que abandonar la escuela, le faltaban 6 meses para graduarse en Ciencias de la Computación con especialización en Seguridad Digital de la Universidad de Yale, y durante los últimos 12 años, mientras limpiaba, organizaba y era tratada como invisible, observaba, aprendió, documentado, porque las personas invisibles ven cosas que las personas visibles nunca imaginan que se ven. Si crees que las historias de justicia merecen ser contadas, asegúrate de suscribirte al canal, porque lo que Grace estaba a punto de hacer no sería solo venganza, sería una lección de cómo el poder real no proviene de cuentas bancarias, sino de algo mucho más peligroso, inteligencia combinada con propósito. Grace Johnson no fue directamente a casa esa mañana. En lugar de eso, condujo su Honda Civic 2008 con el parachoques abollado hasta la biblioteca pública de Bridgeport, estacionado a la sombra de un roble centenario, y llamó a la única persona en la que confiaba incondicionalmente, su hermana mayor, Denise. Hicieron lo que dije que harían, dijo Grace con calma, aunque sus dedos agarraron el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Falsa acusación, faltan joyas, el guión completo. Al otro lado de la línea, Denise profirió un insulto que habría hecho sonrojar a un marinero. Gracie, ¿estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Esta gente tiene abogados, dinero, influencia, y tengo la verdad, y algo más valioso que el dinero. Grace hizo una pausa con los ojos fijos en un punto indefinido en el horizonte. Tengo paciencia. Lo que Richard y Victoria Ashford no sabían, lo que nadie más que Denise sabía, era que Grace había pasado los últimos 6 meses anticipando ese momento. Desde enero, cuando escuchó accidentalmente una conversación entre Victoria y su mejor amiga en el invernadero, supo que su tiempo en esa casa estaba contado. Madeleine es mucho más refinada, querida, rubia, francesa, con ese acento delicioso. Y entre nosotros, no soporto ver a esa negra mandona dirigiendo mi propia casa como si fuera la dueña del lugar. Esas palabras ardieron en la mente de Grace como un hierro candente, pero en lugar de desmoronarse, algo dentro de ella se endureció, cristalizó en propósito. Esa misma noche, Grace inició lo que más tarde llamaría Operación Documentación. Utilizando conocimientos de su época universitaria, hizo algo que parecía imposible. Accedió de forma remota al sistema de seguridad de la mansión Ashford. No fue piratería en el sentido tradicional. Era mucho más elegante que eso. Richard Ashford, a pesar de toda su arrogancia empresarial, cometió un error sorprendentemente común entre los hombres poderosos. Usó la misma contraseña para todo. Y Grace, que llevaba 12 años organizando su vida, sabía exactamente cuál era esa contraseña. Richard A. 1975, su nombre y año de nacimiento. Durante los últimos 6 meses, mientras limpiaba, cocinaba y era tratada como si fuera un mueble, Grace ha descargado discretamente terabytes de imágenes de seguridad, conversaciones de oficina, discusiones acaloradas, momentos privados que revelaron el verdadero carácter de los Ashford, y encontró cosas que harían que los Ashford sudaran frío si supieran que alguien los había visto. Pero lo más importante, hace 3 semanas, las cámaras captaron algo extraordinario. Victoria entrando a la caja fuerte de su propia suite principal, cuando pensaba que estaba sola, quitándose joyas antiguas y colocándolas en un bolso Louis Vuitton, luego, enviando un mensaje de texto, y finalmente, recibir una llamada que la hizo sonreír con picardía satisfacción.
Grace tenía todo registrado en 3 copias de seguridad diferentes, incluido el almacenamiento cifrado en la nube, pero ella no se limitaría a mostrar un vídeo. Sería demasiado simple y demasiado rápido. Grace quería que se sintieran exactamente como ella se había sentido cuando la acusaron, pequeña, indefensa, desesperada, y luego, cuando estuvieran en el fondo, ella le mostraría al mundo quiénes eran realmente los Ashford. Esa tarde, Grace reunió a sus 3 hijos en la pequeña mesa del comedor de su apartamento de Bridgeport. Marcus, a los 14 años, y con la misma mandíbula decidida que su madre, ya sabía que algo andaba mal. Sofía, de 11 años, intentó ocultar el miedo en sus ojos, y David, el más pequeño, de 7 años, se limitó a coger con fuerza la mano de su madre. «Mamá perdió su trabajo hoy», dijo Grace sin rodeos. Ella nunca les mintió a sus hijos. Nunca los protegió de la realidad con fantasías azucaradas. Pero no fue porque hice algo malo, fue porque la gente mala necesitaba a alguien a quien culpar. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Marcus, demostrando una madurez más allá de su edad. Sabía lo ajustados que estaban los billetes, que cada dólar debía estirarse hasta el límite. 1 mes de reserva, quizás 2 si tenemos cuidado. Grace estrechó la mano de David. «Pero no te preocupes, mamá tiene un plan. Siempre lo hay», murmuró Sofía, y había orgullo en esa voz joven. Mientras tanto, a 25 kilómetros de distancia, en la mansión Ashford, Victoria celebró con champán cristal a $500 la botella. Por fin, le suspiró a Madeleine Rousseau, la institutriz francesa que había robado las joyas por orden de Victoria, aunque Madeleine no sabía que era parte de un plan más amplio. Esa mujer siempre me miraba con esos ojos críticos, como si fuera mejor que yo solo porque tenía 3 hijos que alimentar. Madeleine, de poco más de 20 años, rubia platino y con un acento que desaparecía cuando bebía demasiado, se rió. «Madame es muy generosa al brindarle una oportunidad a alguien como yo. No todas las personas entienden la calidad cuando la ven». Victoria sonrió, disfrutando del francés entrecortado y los obvios halagos. Esto era exactamente lo que quería, alguien que la hiciera sentir superior, no alguien como Grace, cuya tranquila competencia era un recordatorio constante de su propia inutilidad. Lo que Victoria no sabía era que Madeleine tenía sus propias ambiciones, y que Grace, en 6 meses de meticulosa observación, había recopilado información sobre la institutriz francesa que haría que Victoria reconsiderara cada decisión que había tomado. Lana. 2 días después, Grace hizo algo inesperado. Pidió una reunión con Richard Ashford. Él asintió, sorprendido y ligeramente curioso. Esperaba súplicas, tal vez lágrimas. Ciertamente no la mujer que entró en su oficina con un maletín de cuero desgastado pero organizado, luciendo su mejor traje para una entrevista. Un conjunto azul marino que compró en una tienda de segunda mano hace años. «Señor Ashford, vine a devolverle las llaves y la tarjeta de identificación», comenzó Grace colocando ambas sobre la mesa con cuidado deliberado. «Y también para hacer una propuesta». Ricardo frunció el ceño. «¿Qué tipo de propuesta? Mencionaste que no querías involucrar a la policía. Proceso, investigación, todo eso. Desorden público». Grace mantuvo su voz profesional, casi casual. «Me imagino que es porque un hombre en su posición prefiere la discreción. Los escándalos son malos para los negocios, especialmente cuando se negocian contratos gubernamentales». Los ojos de Richard se entrecerraron. «¿Cómo se enteró de las negociaciones con el gobierno? Eso fue confidencial». «Continúa», dijo lentamente. «Estoy dispuesto a firmar un acuerdo de confidencialidad a cambio de 3 meses de salario como compensación. Considerando mis 12 años de impecable servicio, parece justo, y estás libre de cualquier futura complicación». Richard se reclinó en su silla y la estudió. Había algo diferente en Grace Johnson, algo que no había notado en 12 años tratándola como una parte invisible de la decoración. Ella no estaba rogando, estaba negociando. 2 meses, ofreció finalmente, con esa sonrisa arrogante que lucía en las salas de juntas cuando sabía que tenía la ventaja. «Y lo firmas hoy». Grace fingió considerarlo durante un largo momento. Trato hecho. Firmó los papeles allí mismo, con la pluma Mont Blanc de $800 que Richard le ofreció, con un gesto magnánimo. Cuando terminó, incluso se levantó para estrecharle la mano. El primer contacto físico que habían tenido, aparte de golpes accidentales, en 12 años. «Sabia elección, señorita Johnson. Las personas inteligentes saben cuándo aceptar la derrota con dignidad». Grace sonrió. Fue una pequeña sonrisa controlada que no llegó a sus ojos. «Tiene toda la razón, señor Ashford. Las personas inteligentes saben exactamente cuándo aceptar las cosas tal como son».
Salió de esa oficina con 2 meses de salario y algo que Richard nunca podría haber imaginado, pruebas de que acababa de incriminarse ofreciendo dinero a cambio de silencio sobre una acusación que, según él, era legítima. Toda la reunión había sido grabada en el móvil de Grace, estratégicamente escondido en su bolso, con la aplicación de grabación activada. Esa noche Grace no durmió. Ella trabajó. Creó un expediente de 47 páginas que documenta no solo el robo inventado de las joyas, sino también un patrón sistemático de discriminación, abuso verbal y violencia, acciones laborales en la mansión Ashford, testimonios escritos de antiguos empleados con los que había contactado discretamente a lo largo de los meses, registros de pagos atrasados, condiciones de trabajo ilegales, y en el centro de todo, el vídeo de Victoria sacando sus propias joyas de la caja fuerte. Pero Grace todavía no compartiría nada de eso. Aún no, porque la verdadera venganza no es solo exponer la verdad, es hacer que los culpables se sientan seguros primero, hacerles creer que han ganado, que están protegidos por el privilegio y el poder, y luego, cuando estén más relajados, más seguros, más vulnerables, ahí es cuando les muestras que el verdadero poder nunca reside en las cuentas bancarias, ni en los apellidos importantes. El verdadero poder reside en saber esperar el momento exacto para cambiar la situación. Grace Johnson había esperado 12 años siendo invisible. Podría esperar unas semanas más para que me olviden, porque los olvidados lo ven todo, y lo que Grace ha visto en los últimos 6 meses destruiría a los Ashford de una manera que nunca podrían anticipar. Lo primero que Grace hizo con sus 2 meses de salario fue algo que dejaría perplejo a cualquier asesor financiero. Contrató a un abogado, no un abogado cualquiera. Thomas Chen era conocido en Connecticut como la pesadilla de un empleador abusivo. Especialista en derecho laboral especializado en discriminación racial, había ganado 34 de los últimos 37 casos que había llevado a los tribunales. Su modesta oficina en Hartford contrastaba brutalmente con su feroz reputación, paredes llenas de certificados y recortes de periódicos que documentaban victorias contra corporaciones gigantes. ¿Entiendes que procesos como este pueden tardar años? Thomas se ajustó las gafas mientras miraba el expediente que Grace había preparado. Y los Ashford tienen recursos infinitos para prolongar esto indefinidamente. Grace se inclinó hacia adelante. Señor Chen, no estoy aquí para una demanda tradicional. Estoy aquí porque sé que usted también odia ver a personas poderosas pisotear a aquellos que no pueden defenderse. Y porque tengo algo que probablemente ninguno de sus otros clientes tenga. Deslizó una tableta sobre la mesa. El vídeo comenzó a reproducirse. Victoria Ashford, muy clara en las imágenes de la cámara de seguridad de alta definición, sacando sus propias joyas de la caja fuerte, mirando nerviosamente a su alrededor y luego enviando un mensaje de texto. Thomas observó en silencio. Luego lo volvió a mirar. Cuando el vídeo terminó por tercera vez, se quitó las gafas y las limpió lentamente, un hábito que Grace aprendería que era una señal de que estaba procesando algo extraordinario. ¿De dónde sacaste eso? Digamos que 12 años organizando la vida de alguien te dan ciertos ataques. ¿Se obtuvo esto legalmente? Grace sonrió. Las cámaras de seguridad son propiedad de los Ashford. Tenía autorización por escrito para acceder a las grabaciones como parte de mis responsabilidades de supervisión del equipo de seguridad. Todo está documentado en mi contrato de trabajo, firmado por el propio Richard Ashford hace 6 años. Thomas volvió a ponerse las gafas y sus ojos brillaron con algo que Grace reconoció como la misma hambre de justicia que sentía. ¿Tienes más? Tengo 6 meses de rodaje, conversaciones privadas, discusiones de negocios, trato abusivo a los empleados, y eso es todo. Grace deslizó un segundo dispositivo. Grabación de la reunión en la que Richard me ofreció dinero, a cambio de silencio, sobre una acusación que, según él, era legítima. Si las joyas realmente fueron robadas, ¿por qué pagarme para no hablar de ello? Thomas Chen se reclinó en su silla y se formó una lenta sonrisa. Señora Johnson, en 20 años de ejercer la abogacía, nunca he visto a un cliente llegar tan preparado. He tenido 12 años para aprender a pensar como ellos, señor Chen. Ahora voy a usarlo contra ellos. Si bien Grace construyó meticulosamente su caso, la vida en Ashford Manor estaba lejos de la tranquilidad que Victoria había imaginado. Madeleine Rousseau era hermosa, francesa y absolutamente incompetente. 3 semanas después de asumir el papel de jefa de limpieza, la casa ya mostraba signos de deterioro que no aparecieron ni en los peores momentos bajo la supervisión de Grace.
El hasta entonces perfectamente coordinado equipo de 8 empleados trabajaba ahora en un caos apenas disimulado. Madeleine, por cuarta vez esta semana, la cena se quema, enfureció Victoria, apartando el plato de salmón carbonizado. Grace nunca ha permitido que eso suceda ni una sola vez en 12 años. La francesa parpadeó con sus asustados ojos de venado. Señora, no soy cocinera, soy ama de llaves. Grace era ambas cosas. Grace manejó todo. Richard, tratando de leer sus informes financieros mientras la cena se desmoronaba, dejó escapar un suspiro de irritación. Victoria, insististe en despedirla. Ahora tenemos que afrontar las consecuencias. ¿Cómo te atreves a culparme? Ella robó mis joyas, pero la verdad, que Victoria nunca admitiría en voz alta, es que las joyas en realidad no estaban usadas. Impresionante. Estaban justo donde ella los había puesto, en la casa de su amante, Matthew Thornton, el instructor de tenis de 26 años, con quien había estado saliendo en secreto durante 8 meses. El plan era simple: acusar a Grace de robo, despedirla sin compensación y contratar a Madeleine, que era joven, hermosa y, lo más importante, lo suficientemente tonta como para no darse cuenta de lo que estaba pasando en la casa. Con Grace fuera del camino, Victoria tendría total libertad para sus citas sin esos ojos críticos que vigilarían cada movimiento. Lo que Victoria no sabía era que Grace había descubierto la aventura hacía 3 meses. Había fotos, mensajes, registros de entrada y salida del condominio de Matthew, todo documentado con la precisión de quien sabía que esa información sería oro puro en el momento adecuado. Ample sin solicitando Marcus, el hijo mayor de Grace, había heredado la inteligencia estratégica de su madre y la había añadido a la temeraria audacia de la adolescencia. Cuando su madre comenzó a construir el caso contra los Ashford, él hizo algo que ella nunca pidió, pero que resultaría devastadoramente efectivo. Creó una cuenta anónima de Twitter. Justica para Grace empezó poco a poco, simplemente compartiendo la historia de forma genérica. Un empleado negro trabajando durante 12 años sin problemas, de repente acusado de robo sin pruebas, despedido sin derechos, nada que pudiera rastrearse hasta ellos, nada que revelara sus identidades. Pero Marcus era de la generación de las redes sociales, sabía exactamente cómo contar historias que se vuelven virales. En 3 semanas, la cuenta tenía 47,000 seguidores. La gente compartió sus propias historias de discriminación en el trabajo. Los periodistas empezaron a prestar atención. Un popular podcast de justicia social mencionó el caso sin siquiera conocer los nombres involucrados. Y luego Marcus hizo algo brillante. Comenzó a documentar las inconsistencias en la historia oficial de Ashford sin revelar su fuente. Curioso, la familia afirma que el empleado robó joyas valoradas en $180,000, pero no presentó denuncia policial. ¿Por qué? ¿Qué familia millonaria no llama a la policía cuando le roban? El tweet recibió 234,000 visitas en 48 horas. Grace solo se enteró cuando Sofía, su hija de 11 años, lo soltó durante la cena. Marcus, mamá te va a matar cuando descubra tu cuenta de Twitter. ¿Qué cuenta? Grace dejó caer el tenedor en el plato. Marcus intentó parecer inocente. Fracasó estrepitosamente. Es solo compartir información pública. Nada que pueda dañarnos. Grace debería haber estado furiosa. Debería haberle dicho que borrara todo inmediatamente. Pero cuando vio los números, cuando leyó los comentarios de cientos de personas que compartían historias similares, cuando se dio cuenta de que su hijo había convertido su lucha personal en un movimiento colectivo, simplemente abrazó a Marcus y le susurró: «Eres brillante, pero si esto sale mal, estarás castigado hasta los 30». Thomas Chen trabajó rápidamente. En 2 semanas, había presentado una demanda laboral formal contra Richard Ashford citando: 1. Despido improcedente basado en acusaciones falsas. 2. Discriminación racial sistemática. 3. Violaciones del código laboral, horas extras no remuneradas, condiciones inadecuadas. 4. Difamación del carácter. 5. Coerción mediante acuerdo silencioso. La solicitud, $2,4 millones en concepto de daños compensatorios y punitivos. Cuando los documentos llegaron a la mansión Ashford, Richard casi se ahoga con su whisky de $300. ¿Esa criada nos está demandando? ¿Por millones? Victoria, pintándose las uñas en el sofá, puso los ojos en blanco. Relájate, cariño. Ni siquiera tiene dinero para un abogado decente. Esto desaparecerá en unas pocas semanas. Pero el abogado corporativo de los Ashford, Gerald Hartman, no parecía tan confiado cuando Richard llamó desesperado. Richard, tienen a Thomas Chen.
este tipo es despiadado. Y según la denuncia, tienen pruebas sustanciales. ¿Qué evidencia? Ella robó las joyas. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Richard, ¿presentaste un informe policial? No, nosotros. ¿Tiene pruebas de que las joyas fueron robadas? Victoria vio. Prueba, Richard. Fotográfica, documental, algo más allá de «lo dijo mi esposa». Silencio. Mierda, dijo finalmente Gerald. Tendré que hablar contigo en persona. ¿Qué pasa con Richard? Recomiendo encarecidamente que Victoria esté presente. La reunión en la oficina de Gerald Hartman fue tensa. Victoria mantuvo sus gafas de sol Gucci puestas incluso en la habitación, alegando una migraña. De hecho, estaba tratando de ocultar su pánico. «Déjame aclarar esto», dijo Gerald, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Acusaste a una empleada de 12 años de robar joyas valiosas, pero no presentaste un informe policial, no reclamaste su seguro, y le ofreciste dinero para firmar un acuerdo de confidencialidad. ¿Es eso? Richard se ajustó la corbata incómodo. Cuando lo pones así, suena exactamente como lo que es. Una acusación inventada para despedir a alguien sin pagar compensación. Gerald abrió la petición. Y aparentemente la señora Johnson tiene grabaciones de usted ofreciendo una compensación financiera a cambio de silencio. ¿Sabe cómo se ve eso en un tribunal de justicia? Estaba siendo generoso. Suena como una admisión de culpabilidad, Richard. Parece que sabías que la acusación era falsa y trataste de pagarle para que no la expusiera. Victoria finalmente habló, con la voz tensa. Esto es ridículo. Es su palabra contra la nuestra. Somos los Ashford. ¿Quién va a creerle a una doncella negra? Gerald la miró con una expresión que mezclaba incredulidad y horror. Victoria, por favor dime que no piensas utilizar esta defensa en una sala de audiencias moderna, con teléfonos móviles y redes sociales. ¿Y este pequeño concepto llamado justicia? Deslizó su tableta sobre la mesa. En pantalla, la cuenta O Justica para Grace, con sus ya 89,000 seguidores. Esto está creciendo exponencialmente. Los periodistas locales ya han comenzado a investigar. Y sí, cuando su nombre salga a la luz será un circo mediático, uno que perderá espectacularmente. Richard se pasó una mano por la cara. ¿Qué sugieres? Acuerdo extrajudicial, rápido, generoso y silencioso. ¿Cómo? Yo diría que 400,000 es razonable para $400,000. Victoria se levantó abruptamente. Por eso, para evitar que tu vida sea destruida en la televisión nacional, interrumpió fríamente Gerald, porque eso es lo que sucederá si esto llega a los tribunales. Thomas Chen lo pondrá en el estrado de los testigos y analizará cada detalle de esta historia. Cada detalle. Hizo una pausa, dejando que las palabras asimilaran, y algo me dice que si profundizas lo suficiente, encontrarás muchas más cosas que usar en tu contra. En el silencio que siguió, Victoria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los mensajes con Mateo, las reuniones secretas. Si Grace tuvo acceso a las cámaras de seguridad durante tanto tiempo, ¿qué más podría haber visto? Esa noche, Grace recibió una llamada de Thomas Chen. Ofrecieron un acuerdo, 400,000, confidencialidad mutua, fin de los cargos. Grace estaba ayudando a David con su tarea de matemáticas en la mesa de la cocina. Sus manos se detuvieron en el aire, el lápiz suspendido sobre el cuaderno. ¿Y qué me recomiendas? Tomás hizo una pausa. Económicamente, es una oferta excelente. Podrías empezar de nuevo, brindar seguridad a tus hijos y no volver a preocuparte por las facturas. Pero la justicia no tiene precio, y algo me dice que no empezaste esto solo por el dinero. Grace miró a sus 3 hijos alrededor de la mesa. Marcus estaba en su computadora portátil, probablemente alimentando la cuenta de Twitter. Sofía dibujó en silencio, pero sus ojos estaban atentos. David simplemente tomó la mano de su madre sin entenderlo del todo, pero sintiendo que algo importante estaba sucediendo. Thomas, ¿cuánto tiempo tenemos para responder? 72 horas. Dame 48. Cuando colgó, Marcus preguntó, «Mamá, ¿lo aceptarás?» Grace pensó en los últimos 12 años, las innumerables veces que la trataron como invisible, en todas las gracias Johnson repartidas por el mundo, trabajando honestamente y siendo aplastado por personas que nacieron con privilegios que confundieron con superioridad. «No», dijo finalmente, «algunas cosas son más importantes que el dinero». Y fue entonces cuando se dio cuenta, no estaba luchando solo por sí misma, estaba luchando por todas las personas que alguna vez necesitarían el coraje para enfrentar a quienes tienen el poder. A veces la verdadera victoria no es el dinero que recibes, es el mensaje que envías al mundo sobre lo que sucede cuando los poderosos subestiman a los equivocados. Los Ashford pensaron que se enfrentaban a un ama de llaves asustada que luchaba por sobrevivir.
No tenían idea de que estaban frente a un estratega que había pasado 12 años documentando cada uno de sus errores, esperando pacientemente el momento adecuado para mostrarle al mundo quiénes eran realmente. Y ese momento estaba llegando más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. Grace rechazó el trato. La respuesta llegó a la oficina de Gerald Hartman un jueves por la mañana, a las 8:47 am, en un correo electrónico formal de Thomas Chen, que contenía una sola línea. Mi cliente rechaza la oferta. Nos vemos en la corte. Richard Ashford estaba tomando café cuando llamó su abogado, su voz llena de una tensión que Gerald rara vez mostraba. Richard, tenemos que hablar, en persona, ahora. Una hora más tarde, sentado en la oficina corporativa de los Ashford, Gerald abrió su computadora portátil con movimientos deliberadamente lentos. Antes de mostrarles esto, necesito que comprendan. Lo que estoy a punto de revelar es un punto de inflexión total, y no a su favor. Giró la pantalla. El vídeo comenzó a reproducirse. Victoria Ashford, en alta definición cristalina, entrando en su propia bóveda, quitarse sus propias joyas, colocándolos con cuidado en una bolsa, mirando a su alrededor con nerviosismo. Luego, la cámara hace zoom para capturar perfectamente nerviosamente mientras escribía un mensaje en su teléfono celular, seguido de una llamada donde su rostro se iluminó con traviesa satisfacción. El silencio en la habitación era ensordecedor. ¿Cómo? Comenzó Victoria, pero su voz se apagó. La señora Johnson había autorizado el acceso al sistema de seguridad, explicó Gerald con una calma mortal. Estaba en su contrato de trabajo firmado por usted, Richard, hace 6 años. Ella supervisó el equipo de seguridad. Técnicamente, no fue un robo. Fue un trabajo meticuloso. Richard se pasó una mano por la cara y la sangre abandonó sus rasgos. ¿Cuánto tiene ella? 6 meses de filmación, incluyendo... Gerald hizo una pausa, con los ojos fijos en Victoria. Conversaciones interesantes en el invernadero, reuniones en la puerta trasera, mensajes intercambiados con cierto instructor de tenis llamado Matthew Thornton. Victoria se levantó abruptamente y su silla casi se volcó. Eso es. Ella no puede usar eso. Es una invasión de la privacidad. No lo es. Las cámaras son suyas. La casa es suya. No existe ninguna expectativa legal de privacidad en una propiedad monitoreada por un sistema que usted mismo instaló. Gerald cerró la computadora portátil. Y hay más. Ella grabó tu reunión, Richard, cuando ofreciste dinero a cambio de silencio sobre una acusación que afirmabas que era legítima. Estabas siendo generoso. Te estabas incriminando a ti mismo. Y ahora Thomas Chen lo tiene todo. Además del testimonio de 8 ex-empleados que documentan un patrón de discriminación. Además de registros de violaciones laborales. Además, hizo una pausa para impactar. Una cuenta de Twitter con 127. 0 seguidores esperando ansiosamente saber quiénes son los millonarios crueles de la historia viral. Richard se desplomó en su silla. ¿Cuánto quiere ahora? No se trata de dinero, Richard. Nunca lo fue. Ella quiere justicia pública. Se programó una audiencia preliminar para el lunes siguiente. El juzgado del condado de Fairfield, normalmente vacío para casos laborales menores, estaba abarrotado. Periodistas de 3 cadenas locales, reporteros de 2 periódicos, y sorprendentemente, un productor de CNN que había leído sobre el caso en las redes sociales. Grace Johnson entró por la puerta lateral con Thomas Chen, vistiendo un conjunto azul marino sencillo pero impecable. Sus 3 hijos estaban sentados en la primera fila. Marcus lucía ferozmente protector, y Sofía sostenía la mano de David. Cuando los Ashford entraron, escoltados por Gerald Hartman y 2 abogados asociados, el contraste fue brutal. Parecían exactamente lo que eran. Riqueza y privilegios acostumbrados a ganar sin esfuerzo. Pero hoy, por primera vez en sus privilegiadas vidas, estuvieron a punto de perder de manera espectacular. La jueza Sarah Whitmore, una afroamericana de 52 años conocida por no tolerar la injusticia, declaró abierta la sesión. Estamos aquí para una audiencia preliminar en el caso Johnson contra Ashford. Abogado Chen, ¿tengo entendido que tiene pruebas que presentar? Sí, señoría. Me gustaría comenzar reproduciendo evidencia en video obtenida legalmente del sistema de seguridad de los acusados. El primer vídeo comenzó a reproducirse en el monitor de la habitación. Victoria quitándose sus joyas. La marca de tiempo era claramente visible. 14 de marzo, 14:37. El mismo día, Grace fue acusada de robarlos. Un murmullo recorrió la habitación. Gerald Hartman cerró los ojos brevemente. Su señoría, continuó Thomas con voz tranquila pero penetrante. La señora Victoria Ashford se quitó sus propias joyas
y posteriormente acusó a mi cliente de robo. Pero la historia se vuelve más interesante. El segundo video, Victoria hablando por teléfono, claramente visible leyendo un mensaje. Thomas detuvo el video. Con permiso, me gustaría leer el mensaje reflejado en el cristal detrás de ella, ampliado por nuestros expertos forenses. Proyectó la imagen ampliada. Las palabras fueron muy claras. Funcionó perfectamente, cariño. Hoy despiden a la chica negra. El silencio en la habitación era absoluto. El negro, repitió Thomas, dejando las palabras en el aire. No la criada, no Grace Johnson, la negra, como si el color de la piel de mi cliente fuera su único identificador relevante. El juez Whitmore miró directamente a Victoria. Señora Ashford, ¿le gustaría hacer algún comentario? Victoria estaba pálida. Fue sacado de contexto. No quise decir, hay más, Su Excelencia, interrumpió Thomas en voz baja. Reprodujo el audio de la reunión donde Richard le ofreció dinero a Grace. La voz del magnate resonó por la habitación. Firme esta carta de renuncia voluntaria, sin fanfarrias, sin demandas y sin policía involucrada. A cambio, no destruiré su reputación. ¿Por qué un hombre ofrecería una compensación para silenciar a alguien acerca de un crimen que, según él, realmente ocurrió? Thomas preguntó retóricamente. Porque sabía que no era verdad, y sabía que Grace Johnson sabía que no era verdad. Gerald Hartman se levantó. Su Excelencia, a mis clientes les gustaría solicitar un receso para... Negado. Consejero Chen, continúe. Tomás sonrió levemente. Su Excelencia. Por ejemplo, tengo aquí declaraciones juradas de 8 exempleados de la residencia Ashford. Todos documentan un patrón sistemático de discriminación, abuso verbal y violaciones del código laboral. Apiló 8 carpetas sobre la mesa, incluidos registros de horas extras no pagadas por valor de $47,000 durante 3 años. Richard le susurró algo urgente a Gerald, quien sacudió la cabeza. Y finalmente, Thomas hizo una pausa dramática. Me gustaría presentar evidencia de que la señora Victoria Ashford tiene una relación extramatrimonial con el señor Matthew Thornton, un instructor de tenis de 26 años, y que las joyas robadas están actualmente en su poder, un hecho que puede verificarse a través de los mensajes de texto que se han conservado como evidencia. Victoria dejó escapar un sonido que era mitad sollozo, mitad gemido. Richard se volvió hacia ella lentamente y finalmente se dio cuenta de su rostro arrogante. Tú, comenzó, pero no pudo terminar. El juez Whitmore golpeó el mazo. He visto lo suficiente para determinar que hay mérito sustancial en este caso. Autorizo que el caso avance. Además, miró directamente a los Ashford. Voy a enviar copias de esta evidencia a la oficina del fiscal de distrito para que investigue posible perjurio, acusaciones falsas y fraude laboral. Gerald intentó un último movimiento desesperado. Su Excelencia, tal vez podamos resolver esto a través de la mediación. No, habló Grace por primera vez, su voz clara y firme. Ella se levantó. Con el debido respeto, Excelencia, no quiero un acuerdo privado. Quiero que el mundo sepa lo que pasó. Quiero que cada empleado negro que alguna vez haya sido acusado falsamente, cada trabajador honesto que alguna vez haya sido pisoteado por empleadores poderosos, sepa que la justicia es posible. La sala estalló en murmullos. Las cámaras hicieron clic frenéticamente. Marcus empezó a aplaudir. Luego Sofía. Entonces David. Pronto, la mitad de la sala estaba aplaudiendo. La juez Whitmore volvió a golpear el mazo, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. Orden, orden en la habitación. Fuera de la sala del tribunal, Grace estaba rodeada de periodistas, pero fue Thomas Chen quien habló primero, leyendo una declaración preparada. Hoy vimos que el poder y los privilegios no están por encima de la ley. La señora Grace Johnson trabajó honestamente durante 12 años, fue acusada falsamente, humillada y despedida injustamente, pero no se doblegó, documentó, se preparó y luchó con las armas que tenía, verdad y paciencia. Un periodista gritó, «Señora Johnson, ¿qué les diría ahora a los Ashford?» Grace pensó durante un largo momento. Cuando habló, su voz era tranquila, sin rastro de ira o amargura. Diría que cometieron el error que siempre cometen los poderosos. Pensaron que ser invisible significaba ser estúpido. Confundieron el silencio con debilidad. Y ahora van a aprender que las personas a las que pisotearon solo estaban esperando el momento adecuado para levantarse. Tomó de la mano a sus 3 hijos, y a todas las madres, padres y trabajadores honestos que miran. Nunca dejen que nadie los haga sentir pequeños. Documenten todo, busquen ayuda, y recuerden, la mejor venganza es no rebajarse a su nivel, es ganar con dignidad, de la manera correcta.
mostrando al mundo quiénes son realmente. Esa noche, su acústica para Grace fue trending topic nacional. La historia estuvo en todas las redes. El vídeo de Victoria quitándose sus propias joyas había sido visto 2,4 millones de veces, y en la mansión Ashford, Richard y Victoria estaban sentados separados en silencio, él en la oficina procesando su inminente divorcio y la destrucción de su reputación comercial, ella en la habitación, dándose cuenta de que Matthew Thornton ya había bloqueado su número y desapareció con las joyas por valor de $180,000. Habían subestimado a Grace Johnson en todos los sentidos posibles. Pensaron que una doncella negra sería fácil de descartar, que no tendría los recursos para luchar, quién aceptaría las migajas con gratitud, que su silencio de 12 años significaba sumisión. Pero el silencio de Grace nunca fue debilidad, fue una estrategia. Y ahora, mientras su mundo se desmoronaba, finalmente entendieron la diferencia entre el poder otorgado y el poder obtenido. Grace no necesitaba gritar, amenazar ni menospreciarse, simplemente esperó, documentó y dejó que la verdad hiciera el trabajo. Y la verdad, cuando finalmente se reveló, fue devastadora. 3 meses después de la audiencia preliminar, el juicio completo se desarrolló en una atmósfera de circo mediático, cámaras de 6 redes diferentes, reporteros internacionales, y una fila de espectadores que empezó a formarse a las 4 de la madrugada para conseguir un lugar en las galerías públicas. Grace Johnson ya no estaba sola. La cuenta Ayústica para Grace, ahora administrada oficialmente por Marcus con el permiso de su madre, tenía 847,000 seguidores. Las celebridades habían compartido la historia. 3 congresistas enviaron declaraciones de apoyo. Y lo más sorprendente, 21 trabajadoras domésticas de familias adineradas de Connecticut se habían puesto en contacto con Thomas Chen para denunciar abusos similares. Lo que comenzó como la lucha de una mujer se convirtió en un movimiento nacional. El veredicto fue unánime. El jurado deliberó durante solo 2 horas, un tiempo récord para un caso de esta magnitud, culpable de los 47 cargos: discriminación racial, despido injustificado, acusaciones falsas, coacción, violaciones laborales sistemáticas y conspiración para cometer fraude. La indemnización, $3,2 millones. Pero el dinero era solo una parte de la historia. Victoria Ashford enfrentó cargos penales de perjurio y perjurio. Su romance con Matthew Thornton, quien huyó con las joyas y nunca fue encontrado, llegó a los titulares nacionales. Su rostro estaba en todas partes, no como el de una socialité privilegiada, sino como un símbolo de privilegio corrupto y racismo disfrazado de élite. Richard Ashford perdió contratos gubernamentales por valor de $87 millones. 3 de sus clientes corporativos más importantes han rescindido públicamente acuerdos, diciendo que no quieren asociación con la discriminación racial. Su imperio de la construcción, construido durante décadas, colapsó en cuestión de semanas. La pareja se divorció en un proceso brutal que expuso aún más suciedad, cuentas en el extranjero, evasión fiscal, sobornos a inspectores. Richard acabó demandando a Victoria por provocar la destrucción de todo lo que había construido. Victoria demandó a Richard por abuso psicológico y prisión financiera. Se destruyeron unos a otros mientras el mundo miraba. Gerald Hartman, el abogado corporativo que intentó defender lo indefendible, renunció al colegio de abogados antes de ser inhabilitado. Madeleine Rousseau, la incompetente institutriz francesa, fue deportada después de que se descubrió que su visa de trabajo era fraudulenta, facilitada, irónicamente, por la propia Victoria. Y Gracia, Grace Johnson prosperó en formas que trascendieron el dinero. Con parte de la compensación, creó la Fundación Grace Johnson para los Derechos Laborales, enfocada en brindar representación legal gratuita a trabajadoras domésticas que son víctimas de abuso y discriminación. Thomas Chen se convirtió en director jurídico pro bono. En sus primeros 6 meses, la fundación ya había ayudado a 89 trabajadores a demandar a empleadores abusivos. Se ganaron 76 casos. Grace regresó a la universidad y completó su título en Ciencias de la Computación en Yale, 12 años después de abandonarla. Se graduó con honores a los 39 años, y sus 3 hijos entre el público aplaudieron frenéticamente cuando la llamaron por su nombre. Marcus recibió ofertas de pasantías en 3 importantes empresas de tecnología, impresionado por su capacidad para gestionar las redes sociales y el activismo digital. A los 15 años ya tenía agentes literarios interesados en convertir en libro
la historia de su madre. Sofía desarrolló una pasión por el derecho laboral después de ver a Thomas Chen en acción. A los 12 años ya hablaba de convertirse en abogada de derechos civiles. David, el más joven, simplemente les dijo a todos en la escuela que tenía la madre más valiente del mundo, lo cual era objetivamente cierto. La pequeña familia que casi lo había perdido todo ahora, había más que simplemente sobrevivido. Convirtieron el dolor en propósito. 18 meses después del veredicto, Grace fue invitada a hablar en la Conferencia Nacional de Derechos Laborales en Washington, D.C. El auditorio tenía capacidad para 2.400 personas. Estaba lleno, con cientos de espectadores vía transmisión en vivo. Cuando subió al escenario con un elegante conjunto azul marino, ya no era el vestido de las tiendas de segunda mano, pero tampoco una ostentación innecesaria. La ovación duró 4 minutos completos. Podría estar aquí hoy hablando de venganza, comenzó Grace. Su voz clara resonó a través del micrófono, sobre cómo destruía a las personas que intentaron destruirme. Y sí, hubo satisfacción al ver que se hacía justicia. No voy a mentir sobre eso. Una risa nerviosa recorrió la audiencia. Pero la verdadera historia no es sobre los Ashford. Nunca lo fue. La historia es sobre los 214 trabajadores que encontraron el coraje para denunciar abusos después de ver que se podía ganar. Se trata de las 89 familias que ahora tienen justicia gracias a la fundación. Se trata de mi hijo Marcus, quien convirtió la ira adolescente en activismo digital efectivo. Hizo una pausa y miró directamente a las cámaras. Victoria y Richard Ashford cometieron el error que cometen todos los opresores. Pensaron que la invisibilidad significaba impotencia. Confundieron el silencio con la aceptación, y cuando finalmente se dieron cuenta de su error, ya era demasiado tarde. El público permaneció en absoluto silencio, absorbiendo cada palabra. Pero esta es la verdadera lección. No gané por ser excepcional. Gané haciendo 3 cosas que cualquiera puede hacer. En primer lugar, documenté todo. Cada abuso, cada violación, cada pieza de evidencia. La guardé meticulosamente durante 6 meses. En segundo lugar, busqué ayuda del profesional adecuado en el momento adecuado. Thomas Chen no lo hizo, y era el abogado más famoso, pero también el más dedicado. Y tercero, lo más importante, Grace sonrió. Nunca dudé de mi propio valor, ni por un segundo. Cuando Victoria me llamó la negra, como si mi color fuera mi única definición, supe que estaba equivocada. Cuando Richard ofreció migajas esperando gratitud, supe que merecía completa justicia. Y cuando el mundo entero dijo que la gente como yo no gana contra gente como ellos, simplemente no lo creí. La ovación esta vez duró 7 minutos. En la parte trasera del auditorio, discretamente entre cientos de personas, había alguien que Grace no esperaba ver. Gerald Hartman, el ex abogado de los Ashford. Después de la charla, esperó pacientemente en la fila de personas que querían saludarla. Cuando finalmente llegó su turno, simplemente extendió la mano. Señora Johnson, no espero perdón, solo quería que supiera que lo que hizo cambió mi perspectiva sobre quién era yo como abogado. Pasé 20 años defendiendo el privilegio y llamándolo justicia. Ahora trabajo en la oficina del defensor público. Ni siquiera paga el 20% de lo que gano, pero por primera vez en décadas puedo dormir por la noche. Grace le estrechó la mano con firmeza. Señor Hartman, el cambio siempre es posible. Se trata de elegir el lado correcto, incluso cuando ya es tarde. Él asintió. Sus ojos brillaban con una emoción que rara vez mostraba. Por eso vine, para decirte que no solo cambiaste tu vida, cambiaste la mía también. Así es. En cuanto a los Ashford, sus historias terminaron exactamente como se merecían. Richard Ashford, después de perderlo todo, intentó reconstruir negocios más pequeños en otros estados, pero donde quiera que fuera, su pasado lo alcanzaba. Nadie quería contratar al hombre que acusó falsamente a un empleado negro. Terminó vendiendo seguros en una oficina compartida en Nevada, ganando en un año lo que solía gastar en vino. Victoria intentó reinventarse como una influencer de superación en las redes sociales. Fracasó espectacularmente. Cada publicación estaba inundada de comentarios que le recordaban sus propias palabras. Hoy van a despedir a la mujer negra. Desactivó todas sus cuentas y desapareció de la vida pública, viviendo del subsidio de su segundo marido, un hombre de negocios promedio que conoció en una aplicación de citas. La mansión Ashford se vendió en una subasta judicial. El comprador, un consorcio de inversores negros, transformó la propiedad en un centro comunitario y escuela técnica para jóvenes de comunidades desfavorecidas. Justicia poética en estado puro.
3 años después de que todo comenzara, Grace estaba en su oficina. Ya no limpiaba las casas de otras personas, sino que administraba su propia organización. A través de la ventana, vi a Marcus y Sofía llegar de la escuela, discutiendo entusiasmados sobre algún proyecto. David, que ahora tiene 10 años, entró corriendo. «Mamá, mi maestra te pidió que hablaras en la escuela sobre personas que cambiaron el mundo. Le dije que cambiaste mi mundo. ¿Eso cuenta?» Grace abrazó a su hijo menor, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que había logrado. No solo la victoria legal, sino la capacidad de criar a sus hijos, sabiendo que la injusticia no era un destino inevitable. «Cuenta, mi amor, cuenta mucho». Esa noche, antes de acostarse, Grace escribió en el diario que había empezado a llevar después del juicio. La última entrada decía: «Victoria y Richard pensaron que podían descartarme, porque solo era un empleado negro sin poder, pero el verdadero poder nunca proviene de cuentas bancarias o apellidos importantes. Viene de saber quién eres y nunca aceptar menos de lo que mereces. Aprendieron eso demasiado tarde, y ahora viven sabiendo que la mujer que intentaron destruir no solo sobrevivió, prosperó de maneras que nunca lograrán, porque construyó algo real, justicia, propósito y legado». Cursing Damien Daambu, la historia de Grace Johnson, nos enseña que la mejor venganza es no rebajarse al nivel de quienes te hicieron daño, es ganar con integridad, con estrategia, con documentación impecable y con la confianza absoluta de que la verdad siempre emerge, si se tiene la paciencia y la inteligencia para esperar el momento adecuado. Victoria y Richard Ashford tenían dinero, privilegios y poder institucional. Grace tenía algo más valioso: dignidad inquebrantable, niños que la inspiraron a luchar y la inteligencia para documentar cada uno de sus movimientos mientras esperaba el momento perfecto para cambiar las tornas. Subestimaron a la mujer equivocada y pagaron con todo lo que tenían. Si crees que las historias de justicia real merecen ser compartidas, suscríbete al canal ahora, porque el mundo está lleno de Graces Johnson esperando el momento adecuado para demostrar que las personas invisibles lo ven todo, y cuando deciden actuar, los resultados son devastadoramente hermosos. La verdadera fuerza no grita, ella documenta, prepara, espera, y luego ejecuta con precisión quirúrgica. Y cuando todo termine, no son los poderosos quienes reescriben la historia, son aquellos que tuvieron el coraje de luchar cuando todos decían que era imposible ganar. Grace Johnson demostró que es posible, y tu historia inspirará a miles de personas a hacer lo mismo.